Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Charlando y Conectando. Y hoy tenemos el gran honor de tener a una mujer extraordinaria. Es una mujer que ha roto barreras y que ha construido puentes entre culturas, entre generaciones y entre sus sueños. Hoy nuestra invitada es Eufrosina Cruz, que de verdad yo estoy emocionada, estoy feliz de tener hoy a Eufrosina aquí. La admiro de verdad muchísimo. Leí su libro y cada página, cada palabra que yo iba leyendo me la iba llevando al corazón. Y entonces estoy muy feliz hoy de tenerla aquí, de poder platicar con ella, ya que creo que su historia personal ha sido inspiración para todo nuestro país, para todos los jóvenes y todas las personas que hemos tenido la oportunidad de conocer su historia. Entonces, Eufrosina, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Charlando y Conectando. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Y siempre cuando tengo estas oportunidades, lo agradezco porque, ¿sabes? Porque pues es como las mías. Hace 10, 15 años pues estaba cañón. Y eso también nos hace reflexionar como sociedad que estamos rompiendo nuestros propios paradigmas, todas y todos. Pues me encanta. A ver, platícame un poquito. Tú naces en Oaxaca, en un pueblito maravilloso que se llama Santa María Quiegolani, ¿correcto? ¿Lo dije bien? Dije, que no me equivoque. Yo decía que me salga bien el Quiegolani. Platícame un poquito cómo fue, cómo empezó a transcurrir tu infancia en esa comunidad. Cuando una persona nace dentro de contextos complejos, lleno de adversidades, pero no de la adversidad que desde la sociedad, las instituciones nos hacen creer, ¿no? Porque hablar de comunidades indígenas, de mujeres indígenas, pues de manera automática se dice que son los pobres de la sociedad. Y yo pensaba que sí, ¿sabes? Nací en una comunidad en donde pues, hace más de 30 años no había luz, no había carretera. Mi mamá pues no sabe leer, no sabe escribir, al igual mi padre que ya falleció. Mi mamá tuvo 10 hijos. A la más grande papá la casó a los 12 años. A los 13 años a la mujer que más admiro hoy por hoy, ya era mamá, a los 13 años. A los 31 años mi hermana Claudia ya era mamá de 9 hijos. Y era lo normal, era lo que te tocaba. Y en esa realidad nunca responsabilicé ni a mi papá ni a mi mamá, ¿sabes? Porque fueron sus circunstancias. Pero sí a la sociedad que lo normalizaba. Y en ese contexto, cuando no conoces otras posibilidades, crees que esa adversidad es la que te toca. Porque ahí naces, ahí mueres. Yo no sabía que había secundaria, que había prepa, que había universidad. Mi realidad era mi mundo, que era pues, levantarme con mamá a hacer tortilla. O sea, no creces jugando muñecas. Que nos platique. ¿Qué hacías cuando te mandaban a hacer tortillas? Y en esa rebeldía, ¿sabes? ¿Por qué no creces jugando muñecas? Creces aprendiendo a ser mujer. Vuelvo y repito, no responsabilizo a mi mamá. Y de repente, en esa invisibilidad, llega algo. Vuelvo y repito, cuando naces con tanta adversidad, crees que eso es tu realidad, ¿sabes? Pero cuando llega algo diferente, que es mi maestro Joaquín. Mi maestro Joaquín, que cuando a veces no necesitas grandes cosas para cambiar, la mente es tan hermoso que empieza a ver nuevos colores, que fue en mi caso, decir, wow, ¿por qué mi maestro se duerme en algo diferente a nosotros, no? Porque nosotros nos dormíamos en un petate, no nos bañábamos todos los días. Y empezó esa niña a cuestionar, de decir, mi maestro se pone algo bonito, huele bonito. Y esa niña empezó a rebelarse, a decir, ¿yo por qué no puedo ir a la cancha? ¿Yo por qué no puedo jugar canicas? No me gusta hacer tortilla, ¿no? Y en el libro lo hablo en donde mi forma de protestar era, pues, mitad de masa hago la tortilla y mitad de masa lo doy para el animalito que se llama marrano, ¿no? Y mi mamá decía,
¿por qué no salió la tortilla que tenía que salir? Y yo decía, pues quién sabe, ¿no? ¿Sabe qué hacía Eufrosina con la masa? Y ¿sabes? Y mi mamá ya sabía que cada vez que me dejaba hacer eso, pues no iba a alcanzar la tortilla para todos, ¿no? Entonces ya no me dejaba. Y esas acciones eran parte de mi rebeldía, ¿sabes? Pero cómo acciones tan pequeñitas hace que la mente empieza a aspirar, ¿sabes? Empieza a rebelarse, pero sobre todo empieza a cuestionar eso que habían normalizado, que va implícita la desigualdad, la pobreza, la invisibilidad, y empiezas a ver estos otros colores, otros sonidos. Yo hablo el zapoteco, yo aprendí a hablar este idioma que hoy nos comunicamos pues ya de grande, ¿no? Siempre se me cuatrapea la lengua, le digo a la chaviza, un chingo de veces meto plural por singular dijeran, pero me vale hoy, ¿sabes? Porque entendí con el poder de la palabra que esta sociedad tiene que reaprender a vernos con los ojos correctos, que no somos víctimas, que no somos grupos vulnerables, sino que somos personas, que lo único que buscamos son esas posibilidades, esas oportunidades para construir nuestra propia historia, y que nunca más el origen no defina la historia de un ser humano, sino que en el origen, como lo digo en el libro, esté nuestros sueños, y que nuestros sueños sean nuestro destino final, a final del día, ¿no? Ahora, a ver, ahorita que comentas, cuando conoces a tu maestro Joaquín, eras muy pequeña, o sea, eras a los 8 niña. años en una comunidad indígena no eres pequeña, ¿sabes? Porque naces, pues no es muñeca, o sea, perdón. Sí, te casaban a los 12 Tu cabecita años. no está para jugar la muñequita, la cocinita. Tu cocinita es que tu nixtamal no se vaya a quemar, porque si no, chinga que te va a dar mamá y papá. Que la tortilla no se vaya a quemar, porque chinga que te van a dar. Era una realidad impuesta por esa cotidianidad. No, ya eres una niña mujer sin tener la conciencia, sin tener la capacidad. Imagínate, mi hermana a los 13 años ya era mamá, ni siquiera conoció su primera menstruación. Y ahí es en donde, por eso estoy en ese activismo, ¿no? Porque cuando mi hermana me dice, yo aprendí que ya era mujer después de haber parido 3 hijos, porque sus primeros 3 hijos fallecieron, porque su matriz seguramente no era de lista, niña, ¿sabes? Claro, y conoció su menstruación después de haber parido 9 hijos. Mi primera toalla sanitaria lo conocí a mis 17 años, porque en este país sigue siendo un privilegio hasta ese derecho que muchos jóvenes, ¿sabes?, de manera automática tienen y no dimensionan las posibilidades que tienen. Decir, güeyes, tu preocupación es que tengas el pinche iPhone que está a la moda. No, tu preocupación es construir tu sueño desde hoy, tú, con toda la adversidad que eso significa, ¿no? Pero tú tienes esa responsabilidad, porque hay otros jóvenes que no tienen esas posibilidades que tú ya tienes, ¿sabes? Eso es el reto, ¿no? Ahora, tú tenías 9 años, no como un niño a lo mejor de ciudad de 9 años, pero ¿por qué crees que solo tú empezaste a tomar conciencia de eso y no todos los demás que estaban en esa comunidad? ¿Por qué no otras niñas? ¿Por qué no otros niños? ¿Por qué tú? ¿Qué había en Eufrosina? ¿Qué hay en Eufrosina hoy que no tenemos todos los demás, Eufrosina? Había uno que otro también. Otro que sí, otro que uno sí. es padre sacerdote. Tu amigo, claro. Yo tuve más amigos Erasmo, que amigas. ¿Era Erasmo? Era el padre Erasmo. El padre No le Erasmo. digo padre, yo le digo Erasmo. Yo creo, ¿yo qué le diría a esas niñas? Y en el libro lo digo, ¿no? Yo le diría a esa niña de 10 años que la admiro un chingo, porque no tuvo miedo de pararse encima de esa piedra y visibilizar que había más allá de su montaña, ¿no? Que veía lo infinito de los colores. Después de ir a ese espacio de su maestro, imagínate, pues el cuarto de mi maestro era el cuarto más hermoso que mis ojos veía, porque en la casa pues era de adobe, pues la cocina,
pues la chinga, las mujeres teníamos que dormir en ese piso de tierra, que no es malo dormirse un petate siempre y cuando lo tengo, lo he dicho, siempre y cuando tú lo decidas y no tu origen, ¿no? Y llegar a ese cuarto, pues mi sueño era pues cocer el elote más grande que había en el pueblo, el chayote más grande, y lo llenaba yo una jícara con tal de ir a ese espacio de mi maestro, porque en su cuarto había un montón de dibujitos que mis ojos no veía y que no existían en mi entorno, ¿sabes? Y entonces yo decía que había un montón de cosas que hoy yo sé que son un chingo de edificios, ¿no? Pero en mi contexto no había, o colores. Y luego el hablar de mi maestro en español, ese sonido, entonces yo cerraba mis oídos. Cuando yo empecé a leer, decir sueños o sol en mi zapoteco, pues es gris, luna es meu. Meu. Vamos a aprender de este lado también Es zapoteco. un sonido diferente. Y empezar a escuchar ese otro sonido, para mí era lo más hermoso, ¿no? Decir, wow, algún día voy a hablar con mi maestro, ¿no? O ver que se ponía algo en la mano o en el cabello y olía bonito y decía, ¿cómo le hace? ¿Dónde? Esa mente, a sus 8 o 9 años, empieza la curiosidad, ¿sabes? Y de la curiosidad, pues nace el sueño, la aspiración, y empiezas a decir, yo quiero esto, yo quiero eso, y empiezas a cuestionar eso que habías normalizado, ¿no? Entonces, yo te diría, creo yo, que fue la fuerza de mi maestro también, porque era mi maestro que después del horario de clases me regalaba otra hora, me regalaba otras 2 horas, porque la pinche chamaca pues no se iba ahí estaba. ¿Por qué? Porque descubrió que era buena para las canicas, descubrió que le podía ganar a los niños, pero no porque era niña o niño, porque en esa edad el género no estaba presente, ¿sabes? Pues éramos niños, y yo le ganaba a Juan, yo le ganaba a Pedro, y me emocionaba, ¿no? Y descubrir que yo podía reírme, imagínate eso, Ros, porque en casa nadie se reía, porque en casa mamá estaba en la oscuridad, porque pues la cocina, el fogón y todo el tiempo el humo, y tienes que adentrarte hasta el fondo para ver ese rostro, y la sociedad lo nombraba uso y costumbre, ¿sabes? Y en cambio yo me reía, yo escuchaba mi risa, yo escuchaba que yo podía gritar, ¿sabes? Y que ahí en ese espacio nadie me limitaba. Y eso era pues lo máximo para mí a mis 8 o 9 años, ¿no? A pesar que regresaba yo y la chinga que me daban mi mamá y mi papá, o sea, ¿verdad? Duro, con ganas. Dijeran, pero lo bailado ya nadie me lo quitaba. Ahora, los niños, o sea, nunca me trataron. Exactamente, no. Creo que es un tema ya que va pasando el tiempo y los adultos vamos los que estereotipando muchas veces, las niñas acá, los niños por acá. Supuesto. O sea, tú jugabas con Juan, con Pedro, les ganabas y para ellos no. Pero los adultos no te dejaban jugar en ese espacio. Porque en ese espacio de los niños nunca me hicieron sentirme que era mujer, ¿sabes? Pero en casa sí. En casa papá me pegaba porque yo fui a jugar con los niños. Mamá me castigaba porque yo fui a jugar canica con los niños, ¿no? Porque estaba mal visto, ¿no? Pero yo no lo veía como una maldad, ¿no? Sí, entonces, no hacías nada malo. Y precisamente por eso lo hablo. Los adultos conscientes o no conscientes, porque eso se da en cualquier tipo de sociedad y en cualquier estrato social. Los adultos somos los que generamos esta clase social, esto que tú eres güero, tú eres güera, o tú eres chaparro, tú eres gordo, tú eres indígena, no indígena, ¿sabes? Eres mujer, no eres mujer, eres de la diversidad sexual, ¿sabes? Somos los adultos los que rompemos con esta armonía de la diferencia sobre la igualdad, ¿no? Y que ser diferentes y ser únicos es una maravilla. Que qué bueno supuesto. Que tú vienes de un lado, yo del otro, y lo que estábamos platicando hace ratito, y aquí estamos juntas conversando, platicando de estos temas, y entonces, ¿cómo podemos romper con todos esos estereotipos como adultos para dejar un mundo diferente, para hacer que los niños no crezcan con esto
en este ambiente donde tú creciste, donde tú, eso que decías ahorita, esa valentía que tomaste a esos 8 o 9 años de salir adelante, de salir a los 12 años de tu comunidad, a no sabías a dónde. O sea, ¿qué podemos hacer como sociedad, también nosotros, para ayudar a que estas historias ya no se repitan? Pues quitar nuestros propios demonios, ¿sabes? Porque es todo un sistema. O sea, y vuelvo y repito, cuando se habla de del fenómeno del feminismo, y haces un estudio de cuánto nos ha costado a las mujeres estar en donde estamos hoy, porque cada derecho lo hemos arrebatado, pero tampoco no responsabilizo a los hombres, porque se dio de manera automática, ¿sabes? O sea, desde que una niña está en la panza, pues ¿qué decimos? Es mi princesa, es la que me va a cuidar, y si es niño, pues es mi campeón, es el que va a proveer. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dictó ese esos roles estereotipo de sociales, sí, estos roles, ¿sabes? Y lo repetimos todos en cualquier estrato social. Entonces, creo que es momento de reaprender a que los roles deben de desconstruirse y construir un nuevo rol de que, a ver, aquí no hay princesa ni príncipe, o sea, no existe. Hay niñas y niños valientes que van a construir su propia historia, que se van a enfrentar a la adversidad, sí, pero que van a llegar y que lo van a lograr, no importa su origen, sino que sea su rebeldía, que sea su fuerza. Y ahí tenemos que estar como sociedad diciéndoles, no importa si eres indígena, no eres indígena, todos como sociedad, pues vamos a empujar a que construyas tu propia historia y que sea lo menos complejo para los que ya lo hicieron, ¿no? No, claro, y que así lo hiciste. Entonces tú empezaste a construir tu historia. Y a los 12 años, o sea, dijiste, hoy me voy, te paraste y dijiste, de aquí ya no soy, y adelante. Le dijiste a tus papás. Todo hubiera sido fácil si hubiera sido de yo ya me... No, yo creo que de tanto ver la magia del mundo de mi maestro sin negar mi identidad, porque hoy me siento muy orgullosa de ser mujer y de ser indígena, porque pues entendí que es una identidad más, ¿sabes? Y que me siento orgullosa, consciente de gritar al mundo, soy mujer y soy indígena, ¿sabes? Porque eso no me hace ni menos. Soy persona en primer lugar, ¿no? Pero es un proceso de romper tus propios paradigmas, el poder de la palabra, que es la educación, la única herramienta para romper paradigmas, para gritar a la sociedad que te vean con los ojos abiertos, porque te empodera. Y eso es un proceso también, de ver el mundo de mi maestro, de ver la violencia que existía en ese entorno, de que pues papá le daba su chinga a mamá, de que mi hermana no paraba a tener hijos, de que tu amiga pues ya la entregaron y tú dices, pues sigo yo, ¿no? Sí, claro, me toca. Y es lo más doloroso que una niña pueda vivir en este país y en el mundo, cuando pues a los 12 años ya eras consciente de que alguien va a llegar por ti y no sabes quién es. Y vas a convertirte en la mujer de un hombre que ni siquiera conoces. Y por eso hoy también es mi causa, porque mi sueño es que nunca más una niña llore abajo de una cobija, porque su historia ya está escrita. ¿A quién le dice a esa niña que no? ¿A mamá? ¿A tus hermanos? ¿A papá? Sí, todos estamos en esto, claro. Y no quieres que amanezca, ¿sabes? Mi peor temporada de mi vida es el mes de junio y julio, porque era fin de la primaria, ¿no? Y nada más, y era que no llegue esa fecha, porque son las fechas que van a llegar por ti, porque es lo normal, ¿sabes? Y es lo normal. Todas las de mi edad, Ros, empezabas a sufrir a la angustia de que venía ya. Y es horrible. Y todas las de mi edad, de mi pueblo, son abuelas. Yo, Frosina Cruz, de 45 años, soy mamá de Diego, de un niño de 11 años, pero porque yo lo decidí, ¿sabes? Porque entendí que esto que ves, pues es mi propiedad, o sea, mi cuerpo, porque
mi propiedad es mía porque en ella está mi voz, mi fracaso, mi alegría, mi dolor, porque hasta me he dado el derecho de llorar si quiero, de reír si quiero, ¿sabes? Pero en ese contexto no. Entonces, y cuando llega ese dolor, esa angustia, ¿ante quién dices? Y ve, papá, yo creo, hoy agradezco, y en el libro lo hablo, esta gran reconciliación que hago con mi papá, el amor infinito que me dio ese hombre. Imagínate ese hombre también que no sabía leer, no sabía escribir, rompió su propio paradigma, el haberme dejado ir a mis 12 años. Y con las palabras más rudas que un papá puede decir a una hija, a un hijo, decir, pues está bien, te vas, pero te olvidas de nosotros, ¿no? O el silencio de mi mamá, de decir y de no decir nada y de hacer mi cajita, que hoy yo sé que en esa cajita llevaba yo un chingo de sueños porque de todos, pues yo no conocía mochila ni nada de eso, ¿no? Y que en esa mañana me puso 100 pesos, Rox. Eso se me hizo una muestra de 100 amor. 100 pesos, sí. Que para una mujer en la adversidad hace 30 años era un chingo de dinero, ¿no? Era todo lo que tenía. Pero que gracias a esos 100 pesos, cuando yo sentía que yo no podía, yo decía, ¿saben qué? Acá la dejamos. Porque esa sociedad te grita, ¿cómo crees que vas a terminar la secundaria si ni para la torta tienes, ni para el camión tienes? Y el pinche monstruo te hace creer, ya, así te lo decían, que no lo mereces, ¿sabes? Sí. Y yo dije, pues ahí la dejamos, tienen razón. Mejor me regreso para el pueblo. Y cuando estaba a punto de regresar dije, ¿y qué le voy a entregar a mi mamá si me dio sus 100 pesos? Que era todo. Ni siquiera los 100 pesos le voy a devolver. Y esos 100 pesos me daban la fuerza de decir, no, tengo que demostrar, tengo que un día regresar sus 100 pesos de mi mamá, ¿no? O sea, los 100 pesos para mí en esa adversidad me significaron fuerza, rebeldía. Y el reto de mi papá, porque al final del día mi papá me puso un reto. Porque me decía, pues está bien, te vas. Porque había otras niñas que ya habían salido en el pueblo, pero regresaban pues embarazadas. Y entonces era lo que mi papá esperaba de mí. Entonces eran 2 retos que yo tenía que demostrar que se podía cambiar esa narrativa para otras niñas también, no solamente para mí. Pero cuánto dolor conlleva eso cuando estás sola en el mundo, Rox. Pero fíjate cómo tanto la acción de tu padre como la acción de tu madre, tú cómo las tomaste y cómo las construiste para de ahí sacar 2 situaciones que te impulsaron a seguir construyendo tu historia. No, nunca permitiste que esos ni 100 pesos ni ese... A lo mejor quedas embarazada o seguramente vas a regresar y vas a estar como todas. O sea, no te permitieron jamás tirar la toalla. Y Sí. qué triste ahorita que decías que como sociedad, en lugar de impulsar a una persona que quiere superarse, ayudarla, nos volvemos tiranos, lastimamos, humillamos. Entonces, todo eso lo fuiste sobrepasando poco a poco cuando llegaste Porque somos una sociedad Sí, bien discriminatoria, sí. muy discriminatoria, muy excluyente, o sea, pero también entendí, Rox, que es un poquito lo que también les quiero decir a estos jóvenes que sienten esta soledad y esta frustración, esta desigualdad en muchos momentos. Cuando yo llego a esa gran ciudad, imagínate, pues hace 30 años pues no había carretera en mi pueblo. Yo no conocía el autobús, en mi vida había visto esa ¿Nunca cosa. habías visto un autobús? Nunca, a mis 12 años lo conocí cuando me subí en esa cosa por primera vez. Y decías, ¿en dónde estoy? ¿A qué me estoy subiendo? No, pero ¿o qué? deja eso. O sea, para llegar al primer pueblo donde salía, se tenía que caminar más de 12 horas. Entonces, 12 horas, yo me acuerdo ¿Tú sola? que iba ¿Sola? con mi papá. Por eso te digo que el amor hasta infinito, ahí llegó. a pesar de esas palabras, me acompañó en ese trayecto. Llegó a la ciudad por primera vez. Y por eso te digo que el amor infinito que me dio ese hombre, porque rompió su paradigma, ¿sabes? Llegó a un contexto que en su vida había visto. Dejó a su hija en ese contexto sin saber si algún día volvía a ver a su hija. Regresar a su contexto, ser el señalado. No, hombre, o sea, ¿qué amor más grande puede dar un papá en esa ignorancia de la palabra que el que me dio mi padre? Don Domingo, que hoy está en donde tiene que estar, ¿sabes? Pero... Y hoy lo reconozco, sí,
porque me acompañó y yo me acuerdo que se volteaba a ver con su ojote y me decía, pues tú lo que hiciste, porque no me ayudó a cargar esas nada. 2 cajitas, nada. Y yo con la fuerza, yo decía, yo puedo. yo puedo. Y pues cargábamos guaraches de plástico, me sacaron ampolla, llegué a la casa de unos conocidos de esa comunidad. Me acuerdo, nos dieron un cafecito y al otro día el autobús salía a las 2 de la mañana otra vez para llegar a Tehuantepec. Y Tehuantepec hace mucho calor, yo soy de montaña. Más frío. Pues papá ya había caminado, ya había sudado. Y en esa sociedad, Rox, ¿qué viví? Yo no entendía por qué esa hostilidad y esas miradas me dolieron a mis 12 años. Yo no entendía. Y quedaban viendo a papá como si fuera pues algo raro. O sea, como que, ¿y estos de dónde salieron? Ya después, con el poder de la palabra, entendí que lo que viví en ese momento se llamó discriminación, exclusión. ¿Y sabes qué? Duele un chingo. Pero también entendí que los que me hicieron esa mirada eran los ignorantes, no yo. Que eso es la certeza que te da el poder de la palabra. Hoy se me resbala, ¿no? Fueron los ignorantes, no mi padre, no esa niña que en esa caja llevaba un chingo de sueños para arrebatar a la adversidad la construcción de su propia historia. Y ahí llegas a los 12 años, empiezas la secundaria. Con unos tíos, pero pues el muerto y el arrimado al tercer día apestan, dicen, no, por eso es necesario hacer políticas públicas bien, con la educación, o sea, mientras que no se apuesta a la educación de calidad a las y a los jóvenes, vamos a seguir hablando de lo mismo aquí en 10 años, en 20 años, ¿sabes? Y llegas, pues otra vez, esa niña tenía que trabajar un chingo, levantarse a las 3 de la mañana, y dices, pues no. Y entonces me salí de ese entorno. ¿Y cómo se sobrevive? Porque no se vive, se sobrevive en esa soledad en donde pues no está mamá y papá para decirte ya comiste, no está mamá y papá para decirte el maestro de química está pidiendo un libro y se va a comprar. Tienes. No, era yo. Entonces por eso también en el libro lo hablo, que mi mejor amiga soy yo. Y eso también les digo a los chavos. Eso me encanta. Sean sus mejores amigas y amigos. Y todos los días párense en un espejo y no es soberbia decir qué chingona soy. Qué chingón soy, porque cada joven está atravesando una adversidad. Adversidad que va a pasar. Todo pasa. El dolor pasa, ¿sabes? El hambre pasa. Pero tus sueños no van a pasar si no lo vas a llorar, si no lo vas a caminar, si no te vas a caer, si no te vas a frustrar. Porque yo me caí, no tienes idea. O sea, cuando yo iba al mercado para vender de lo que fuera, yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, con tus 2 morralitos, con la fuerza que te daba, con el pinche calor. Yo decía, ¿qué hago aquí? Mejor me regreso. El maestro de química ya me pidió el libro y yo no sé cómo le voy a hacer. No salías al recreo porque tus otros compañeros están comiendo esa torta de choriqueso y pues tú no, ¿sabes? O comprar el libro. Estaba cañón. Pues vete a la biblioteca, mijita, y ve y saca copia entero y ármate un libro. Ves a tus compañeros en el bus y todavía te dicen adiós y tú adiós, a mí me gusta hacer ejercicio, ¿sabes? Porque no podías pagar porque el bus. No había, claro. ¿Sabes? Y en esa adversidad, ¿sabes? ¿Qué le diría yo a los chavos también? Pues hay de 2 sopas. Dar la razón a la adversidad, porque la adversidad está muy cañón. O sea, porque... Y no es un tema de échale ganas, ¿sabes? No se trata de eso, ¿eh? O sea, porque ¿qué decimos a los chavos? Veces, sí. Échale ganas, tú puedes. Pues sí, está bien esa frase, ¿no? O ¿qué dicen? Ya soñé, ya decreté. Pues sí, también está chingón. Más que hay que chingarle todos los días. Hay que llorar. Es como el alcohólico anónimo, la adversidad. Es un día a la vez. Los días. Es un día a la vez, es un día a la vez, es un día a la vez. ¿No te comiste esa torta? Pues ni modos. Llegas a tu cuartito que se llama soledad. Es una pinche cama con un chingo de resorte que ya salió, ¿sabes? Te sobra un pedazo de tortilla del día de ayer. Pues cómetela, mija. Mañana será otro día. Mañana será otro día, ¿no? Y siempre hay alguien
que ya te lleva una fruta, que ya me llevaba un plátano, ¿sabes? Eso le diría a los chavos, o sea, que no se preocupen en que su amiga María trae el zapato que querían o el teléfono que querían. Hoy es moda, mañana no, mañana todo pasa. Pero vuelvo y repito, si yo no hubiera atravesado ese camino, seguramente yo fuera abuela, ¿sabes? Ahora, en este camino aprendiste a reconocer lo que verdaderamente importa en la vida. Te empezaste a conocer quién era realmente Eufrosina y todo lo que tenía dentro para poder llegar a construir y a lograr esos sueños que has llegado a construir, que has llegado a tener. Pero fue un proceso, como tú dices, de mucho dolor. ¿De qué manera poder realmente trascender ese dolor y que el dolor no se quede en el alma y que también me vaya consumiendo? A través del perdón y de la reconciliación. Y que la victimización no es el elemento de tu vida. Nunca me he sentido víctima, ¿sabes? Fueron circunstancias de la vida. Pero eso, vuelvo y repito, te lo da el poder de la palabra. O sea, no es de A más B o 1 más 1 es igual a 2. No, el poder de la palabra, que construyas tus propios conceptos y empiezas a entender qué es adversidad, qué es desigualdad, qué es pobreza, qué es igualdad, qué es cultura, qué es ser mujer, qué es ser indígena. Y vas entendiendo la circunstancia de tus viejos, la circunstancia tuya, y que tú tienes que cambiar la circunstancia tuya. ¿Para qué? Para que los que venga tu generación, o sea, hoy Diego, pues no le duela tanto construir su propia historia, ¿no? Que le tocará las dolencias diferentes, claro, pero que no sea tan doloroso lo que pasó a su mamá, ¿no? Entonces, hoy quizás su mamá no tenía esos zapatos y compraba con la loca para que le durara otros 6 meses, ¿no? Y hoy Diego, pues ya tiene sus tenis, ¿no? Sí. No, pues eso es la vida, ¿sabes? Entonces, yo creo que ayudó mucho eso, el perdón y escribir. O sea, el libro me ayudó mucho a reconciliarme con muchas cosas. Pasé mucho tiempo también echando la culpa, pues al sistema, al gobierno, etcétera, etcétera. Pero te das cuenta, a ver, ni el gobierno ni la sociedad va a cambiar tu historia más que tú. Y para eso, pues tú tienes que echarle ganas. Y vuelvo y repito, no es un tema de échale ganas, pártatela, porque si no, la vida te lo va a partir. Y todos los días, como decías. Ahora, ¿tú quisiste ser médico en algún momento? Ay, sí. Ay, sí. Y que ahorita dices, gracias a Dios, yo tengo una hija que estudia medicina y no, bueno, es una locura. Entonces, qué bueno. Quisiste ser médico. Sí. ¿Por qué querías ser médico? Por la adversidad que yo veía. Entonces tú decías, con esto ayuda. Claro. Un hermano mío murió a los 17 años porque no hubo hospital. Sí, claro. Porque no había hospital. Hoy que soy adulta, soy sobreviviente de cáncer matriz y cáncer de estómago. Y mis 2 abuelas fallecieron por cáncer y nunca supieron que fallecieron por cáncer, ¿sabes? La mamá de mi mamá falleció a los 32 años, la mamá de mi papá falleció a los 43 y solamente murieron porque se les salió una bola en el estómago y nadie sabía. Y nadie supo. Entonces, ver esas cosas, pues también yo decía que yo quería ser doctora, pues para poder ayudar. Pero también entendí mi circunstancia en ese entonces, decir, no me va a alcanzar la lana, cuesta un chingo esta carrera y soy yo, o sea, más que yo. O sea, yo decir, hay que pagar la ficha, hay que estudiar, no te alcanza para comer esto, pues ni modo, tortilla con sal, ¿sabes? Y entonces dices, pues no, cuando termino mi secu, mi prepa, yo quería ser doctora, ¿no? Pero pues no había las condiciones. Y ni para estudiar otra carrera, no me iba a alcanzar. ¿Ahí es cuando entra la maestra loca? ¿Ese es no, ahí es en donde entra un programa que se llama CONAFE. Sí. Yo no creo en los subsidios, yo creo en la corresponsabilidad de la humanidad. Entonces me entero de ese programa en donde te conviertes en maestra a los 17 años, te preparan y te vas a la comunidad a ser maestra a mis 17 años y la comunidad te adopta, te da la comida y a cambio de ese servicio pues obtuve mis 3 años de beca, ¿no? Y ahí me marcó mucho también la vida ahí, a tus 17 años, porque llegué
pues todo el pueblito me decía maestra y todo el mundo me obedecía, ¿sabes? Les decía yo pongan esto acá y yo dije qué chingón se siente esto, ¿sabes? Sí. Entonces ahí es donde me di cuenta que el poder de la palabra crea liderazgo, rompe paradigmas. Porque había una actividad de un 10 de mayo, me decían, hay que hacer un festival. Yo les decía a los señores, sí, nada más que ustedes van a servir a sus esposas. No, hombre, la cara de los señores casi linchaban a la maestra, pero lo hicieron, ¿sabes? Empezaste a romper esto que tú decías en el inicio. Pero el poder de la palabra, yo era la maestra ya. La educación que yo ya estaba arrebatando, ya me estaba empoderando. Quizás no en mi entorno, en otro entorno, ¿no? Ahora, en 5 años. O sea, saliste a los 12 y a los 17 ya eras terminé la maestra. La secu, la prepa y de ahí pues ser maestra. Y ya terminé ese año de servicio, me fui a la capital, yo solita. Ya llegaste a Oaxaca. A Oaxaca, el monstruo, pues es... ¿Y cómo hago? Ciudad universitaria, sacar ficha. Pues yo vi la fila de medicina, pues dije, pues no, de ahí no soy, ¿verdad? Y mi segunda opción era estudiar Derecho, ser abogada. Okay. Y hoy estoy estudiando Derecho en la UNAM. Yo voy a empezar mi segundo semestre. Felicidades, qué gusto. Porque quiero ser abogada. Y de ahí yo dije, pues estaba la colísima. Yo dije, no, pues no traigo centavo para la comida. Y vi contaduría, estaba cortita y dije, chingue suerte, de aquí soy. Y eso también le diría yo a los chavos, que a veces en la vida hay decisiones así. Pues si este instrumento sirve para que alcances el otro sueño que quieres, pues ni modo, se ocupa ese instrumento, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, no me arrepiento porque esa carrera me enseñó que no solamente es cuestionar, es exigir, sino que ¿qué estás haciendo tú para modificar eso que no te gusta a ti? Pero tú, no otra persona, no la sociedad, no el gobierno, tú. Porque somos una sociedad que bien fácil critica, cuestiona, pero no quiere asumir los costos de eso que se necesita cambiar. Porque romper paradigmas en contextos así duele mucho. No, tienes toda la razón. Mira, yo en alguna oportunidad, muy de niña, tuve oportunidad de desayunar con Lech Walesa. Ajá. Nos llevaron a X estudiantes, éramos muy chicas, y empezó un compañero así a criticar, y en México esto y lo otro. Y él se volteó y le dijo, lo que tú estás diciendo exactamente, ¿y qué estás haciendo tú? Para poder decir lo que estás haciendo, tú dime primero qué haces. Exacto. ¿Qué haces? Y es exactamente lo que estás diciendo ahorita. Y otra cosa que te quiero decir, que yo siempre digo, nosotros somos nuestras decisiones. Y tú ahorita que te estoy escuchando hablar, es que todos los días tú tomabas una decisión. Todos los días. Si me comer, no comer. Sí, claro, me subo, me voy, camino. ¿Y cómo voy tomando? Entonces, hoy no me alcanza esto. Hoy decido que quiero ser abogada. Sí. Hoy decido que quiero luchar por las mujeres indígenas. Sí. Hoy decido. Entonces, ¿cómo esas decisiones todos los días van haciendo al ser humano que hoy tengo aquí enfrente? Entonces, y creo que además tu historia, o sea, ¿no? Los sueños de la niña de la montaña reflejan sí tu lucha personal, pero también la lucha de muchas mujeres indígenas, de muchas mujeres que no son indígenas, pero son mujeres que van tras de ti, o sea, con esta bandera que hoy Eufrosina de verdad nos da visibilidad a todas. Entonces creo que, pues, de verdad, gracias en nombre de todas esas mujeres indígenas que hoy, gracias en nombre de todas esas mujeres que hoy tú les das visibilidad. O sea, a través de este sueño de esta maestra, cuando yo leí, dije, la maestra loca, esa maestra loca, o sea, que vino a cambiar, a revolucionar, a que los hombres sirvieran a sus esposas. A ver, entonces continúa, ahí nos quedamos en esa etapa. ¿Qué pasa después de esa etapa? Estudias contabilidad, te recibes yo quiero que nos platiques ese momento en el que tu padre te vio recibir ese título de contadora. Yo sé hoy que le dio mucho gusto, pero a papá nadie le enseñó cómo dar un abrazo, ¿sabes? Nadie le enseñó a demostrar la sensibilidad como ser humano, porque pues le enseñaron a ser el rudo. Y fue así, rudo. Pero yo sabía que le daba mucho gusto ver a su hija recibiendo su diploma como contadora pública, ¿sabes? Y no embarazada. Creo que cuando yo ya vi un señor consciente,
de lo que había logrado su hija fue cuando me entregaron el Premio Nacional de la Juventud en 2007. Por primera vez, ahí tengo una foto, ver a mis 2 viejitos en el Zócalo de mi país. O por primera vez me acuerdo que nos hospedaron, a mis viejitos los hospedaron en el Hotel Gran, que está ahí cerquita del Zócalo y que tiene una alfombra roja. Eran 2 niños descubriendo el mundo. Bueno. Era cómo subirse al elevador, era abrir la regadera y la impresión de ellos era cómo es que una cosa sale agua caliente, cómo en otra cosa sale agua fría. No querían sentarse en la orilla de la cama porque creían que lo iban a ensuciar. Y entonces, pues yo le dije, no, siéntense, es su espacio de ustedes. Y es ahí en donde dices, valió la pena todo lo que atravesamos juntos al final del día. Ellos en su dolor de soltar a su hija, mi mamá en su dolor de dar esos 100 pesos únicos, pero su hija era reconocida a nivel nacional dentro de miles de jóvenes. Le estaban dando el Premio Nacional de la Juventud a 10 chavos mexicanas y mexicanos, y que su hija tuvo el privilegio ese día de hablar en Palacio Nacional, imagínate. Y que ese día, en mi discurso me acuerdo que fue que ese día estaban las 2 personas más importantes de mi vida, mi papá y mi mamá, y separan a esos 2 señores. Y pues México los conoció, ¿sabes? ¿Qué dices? También somos mexicanas y mexicanos y que no somos víctimas, que lo único que queremos es ser parte de este país, porque es también mi responsabilidad este país. Nunca mi sueño dentro de esa adversidad también fue de irme a otro lado, ¿sabes? Y que respeto la decisión de quien quiera irse a otro país. No, mi sueño siempre aquí en mi país. Y hoy más que nunca que soy mamá de Diego, México es mi responsabilidad, ¿no? Y en lo que yo pueda ayudar, poquito, mucho, ahí voy a estar, ¿sabes? Y eso le diría yo a los chavos, que sueñen por México. Y al soñar por México, están soñando por ellos, en cambiar la narrativa de su historia. No, bueno, qué cosas, qué hermosas palabras, y creo que lo que estás diciendo ahorita es muy cierto. Y mira, yo lo platicaba hace ratito aquí con Pablo, que nos está acompañando, como todos queremos a lo mejor salir de México y olvidamos que es nuestro México y que tenemos que luchar por él, y que también es parte de nuestro sueño, cambiar esta realidad que muchos viven, dar libertad, dar palabra, dar voz a los que no pueden, sí, como tú lo has hecho. Y que no duela a través, tanto construir, y que historias como las mías no sean tan extraordinarias de un país que debiese ser normal, ser mujer, ser indígena, ¿sabes? Y que, pues... Y hoy cuando llegas a Santa María Cuegolani, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Cómo te llena? O sea, ¿de qué se llena Eufrosina hoy al caminar esas 12 horas desde otro punto, desde otro lugar? Cuegolani cuando... Porque siempre he dicho el bullicio y la falsa sociedad apendejan de repente, ¿no? Y cuando ya siento que estoy perdiendo, siempre regreso ahí a mi montaña, porque ahí es donde me reencuentro otra vez de la razón del por qué un día mi corazón se tuvo que dividir. Porque pues el corazón se divide cuando sales de tu contexto, porque pues mitad de mi corazón está allá en mi montaña y la mitad está conmigo siempre. Y te reencuentres la razón del por qué saliste un día, ¿no? Primero, de cambiar tu propia historia, tuya, porque primero tiene que partir de nosotros, o sea, cambiar la historia de nosotros, cambiar la historia de tu contexto familiar. Y si tu ejemplo sirve para que cambie el contexto comunitario y de otras jóvenes, porque tampoco, ¿sabes? No busco empoderar a nadie, porque creo en la capacidad de cada persona, de cada joven, de empoderarse a sí mismo. Si mi historia sirve para que utilicen esas herramientas, a todo dar. Pero yo no empodero, porque creo en la capacidad del ser humano para empoderarse, ¿no? Eso. Y ahí es en donde reencuentro de la razón de mi existir y de mis causas, que es que nunca más una niña
se case a los 12, 13 años. Que este país lo nombre como es, que se llama violencia, que se llama abuso sexual, que se llama trata. 2, que nunca más le nieguen a una mujer participar en el desarrollo de sus comunidades. Que nunca más una mujer que se tenga que sentarse en el piso porque le digan que es la costumbre. Se llama violencia, aquí y en donde sea. Empezar a nombrar las cosas. Y cuando veo todavía esas cosas, digo, mi causa todavía no ha terminado. Y hay veces, pues el activismo también duele, hay mucha soledad, pero cuando te reencuentras con niñas hace no mucho, 2022, 21, mataron a una de mis mejores amigas que quería ser presidenta municipal de su pueblo, imagínate. Yo decía, o sea, ¿valdrá la pena? Yo que estoy luchando y esto. Sí. Y 20 días después llego a una comunidad, estaba una niña que se llamaba o se llama Josefina, 8 años, y Josefina llega y dice, ya leí tu libro. Hay un libro que se llama Cuento de Buenas Noches para Niños Rebeldes. Y aquí en mi pueblo nunca ha habido una presidenta y yo voy a ser la primera presidenta. Una niña de 8 años. Me tragué mi saliva y le dije, vas a ser presidenta de tu pueblo, ¿no? Hoy reencontrarme las niñas que fueron mis alumnas, porque después de haber terminado la carrera, ingresé al sistema educativo de maestra de media superior. Okay. Siempre la educación ha estado en mi vida. Y reencontrarme con estas niñas de que sean las primeras presidentas municipales de sus comunidades, dices, wow, es increíble. Un premio. Y para ellas y para ellos siempre vas a ser su maestra, ¿no? No, claro. Profa, luego me decían, profa, ¿qué onda? Profa, ¿qué? O sea, que las llevaba a jugar básquetbol y que me peleaba con sus papás, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es en donde encuentras la razón de todo el caminar que ya has caminado, lleno de soledad, frustración, ausencia con Diego, etcétera, etcétera. Pero ves a estas niñas cambiando la narrativa de su propia historia, ahí es donde encuentras la razón y la respuesta del significado de tu causa. No, y aparte una mujer que aprendió a negociar con este mundo indígena y llamarlo a lo mejor a este mundo occidental. Ingresar a la vida pública, imagínate. O sea, cómo aprender a negociar eso y ser aquí tan auténtica como aquí. Aquí es mi origen, de aquí vengo, claro. Pero aquí en este mundo occidentalizado, ¿sí? Sigo siendo yo, sigo siendo esa mujer indígena. Entonces, qué difícil aprender como esta dualidad a momentos, a negociar de aquí lo que le tiene que dar a este mundo y este mundo todo lo que puede aportarnos aquí. Claro. ¿Cómo? O sea, lo has aprovechado, creo que muy bien. Lo que has aprendido aquí lo has dejado en este mundo indígena y en estas comunidades has hecho que hoy este mundo tome mucha conciencia de todo eso, que ponga a lo mejor esas palabras que tú dices que tenemos que aprender a nombrar las cosas como son y tomar conciencia como sociedad de que tenemos que cambiar y que no necesariamente tengo que estar en Santa María Cuegolani, que claro. Donde yo estoy hoy puedo con mis acciones, escuchándote a ti, hacer algo para que toda esta sociedad vaya cambiando. No necesariamente tenemos que vivir en esa comunidad indígena o no necesariamente tenemos que vivir situaciones tan extremas para poder poner nuestro granito de arena y poner cambios en nuestra vida. Y que no se necesitan grandes acciones, ¿sabes? Para cambiar estas narrativas. Hoy en mi pueblo, imagínate, en 2007 no podíamos votar y ser votadas. Yo hoy en mi pueblo ya se vota y formo parte. 2007, imagínate. No éramos ciudadanas de este país. Éramos invisibilizadas, no solamente en nuestros derechos reproductivos, en nuestros derechos de educación, en nuestros derechos de todo, sino que un derecho electoral que se supone que ya teníamos dadas, ¿no? Y ahí entró esa niña a cuestionar también eso, ¿no? Y que hoy, gracias a eso, pues esa niña, piojosita, mugrosita, pues cambió la constitución de su país, cambió la constitución de su estado, llegó a Naciones Unidas sin hablar
el inglés y aprendió a que ni el idioma es la limitante para llegar a que el mundo te escuche, ¿sabes? Que ni el idioma puede ser la adversidad, al contrario, que la adversidad sea la fuerza para llegar a donde tú quieras, ¿no? Y gracias a eso, a lo mejor para la sociedad, que vuelvo y repito, ya da por hecho muchos derechos, bueno, el derecho a una toalla sanitaria, el derecho de votar y ser votadas, el derecho de sentarte en una silla, el derecho de ir a la cancha a jugar fútbol, básquetbol, canica. Otras lo hemos tenido que arrebatar, ¿sabes? Porque el mundo nos dijo no siempre. Yo nací con el no lo hagas, estás loca, ¿cómo crees? Pero, ¿sabes? Entendí, aprendí y asumí la responsabilidad que merezco mi sí. Es mi responsabilidad arrebatar mi sí. Y mi sí conlleva pues dolor, fracaso, pero es mi sí. Y ese sí es lo más hermoso que la vida me enseñó y que la vida me sigue enseñando, ¿no? Y ver y regresar a mi montaña y ver en la fiesta del pueblo, por ejemplo, ¿no? El 15 de agosto, el 19 de marzo, que en la convocatoria que se juega básquetbol, ya se lanza rama femenil y rama varonil. O sea, vuelvo y repito, para la sociedad a lo mejor es lo normal. No, es haber roto paradigmas y ver a los papás de las chavas ahí gritando porque sus hijas están ahí canasteando. O sea, no. Y que los premios sean de igual a igual. O sea, y que las chavas de Keogolani ya sean las que juegan un chingón, está increíble. O sea, ¿y qué sientes? ¿Qué sientes? O sea, porque yo ahorita te estoy las viendo, veo, es que ve sí. Los ojos, lo que transmites, o sea, cambiaste leyes, ¿sí? Te presentaste ante la ONU y te presentas en Keogolani al ver el juego de básquetbol de niñas. El juego de las chavas. ¿Qué sientes todos los logros Emoción. que Eufrosina ha logrado a través de todas sus acciones? Que romper paradigmas vale la pena cuando estás consciente que va a haber una corresponsabilidad de ser la loca, de ser la señalada en ese momento, de ser la normal, pero cuando ves ya, porque pasó más de 10 años, Ros, o sea, la reconstrucción, la reconciliación también con mi comunidad ha tardado, ¿sabes? Cuando no me dejaron ser presidenta de los hombres, cuando en 2007 odié ser mujer en este país porque nuevamente estaba yo ante la disyuntiva de haber nacido mujer, ¿sabes? Y que las instituciones te digan, pues lo normal, es que así es, pues es lo que te toca, ¿sabes? Y ver ahora mujeres, señoras, haciendo también sus equipos de básquetbol, el que haya ya 2 prepas en mi pueblo, el que muchas chavas ahora ya van a ser arquitectas, ingenieras, maestras, y que cuando una sociedad, porque todavía vivimos en un país en donde pensar en el sur, pues son los jodidos de este país, son los pobres. ¿Qué es pobreza? ¿Pobreza del estómago? No, señores, porque en mi montaña hay mucha comida, hay quintonil, verdolaga. Aquí en Polanco le llaman comida gourmet, ¿no? Le ponen una pinche flor y la cuentota, ¿verdad? No, yo hablo de la pobreza de aquí, de la mente. Cuando una mente se empodera, rompe sus propios miedos. Y ver a las chavas rompiendo sus propios miedos, paradigmas. Y esta sociedad también tiene que romper sus propios paradigmas. Y cómo me frustra cuando muchas luego me dicen, oye, Eufro, oye, China, tú que eres de Oaxaca, ¿no conoces una muchacha para que me ayude? Dices, no conozco. Yo conozco ingenieras, yo conozco arquitectas, yo conozco maestras, yo conozco maestros, ¿sabes? Esa es la aspiración de la sociedad para las niñas del sur-sureste. Ese es el tema, de romper como país también, que no es malo ser trabajadora del hogar, que no es malo atender, cuidar, pero que sean ellas las que definen esa historia, no su origen ya. Que ese es lo que al final del día yo estoy gritando a este país, ¿no? O sea, respeto y admiro a las trabajadoras del hogar, pero que
que no como sociedad sea lo que tengamos en mente, ¿sabes? Sino que sepan que en el sur sureste, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, arquitectas, ingenieras, científicas, investigadoras, hay una capacidad inmensa. Y que tienen el derecho a decidir ser ingenieras, arquitectas, como tú tuviste el derecho de ser presidenta municipal, porque ahorita que lo comentabas, a lo mejor mucha gente no fui, lo sabe, no me dejaron. Pero no la dejaron, o sea, no te dejaron porque eras mujer. Pero no me quedé allí, ¿sabes? Eso. Arrebaté, ya no para mí, sino que para esa para que otras niñas y otras mujeres, pues no se repita esa historia. Y gracias a eso, pues hoy en mi estado, pues en todas las comunidades ya las mujeres forman parte del desarrollo de sus comunidades, ¿no? Que falta mucho, pues sí, pero es el primer paso para visibilizar y decir, acá estamos, aquí hemos estado siempre. Y que tú comentas aquí en una frase que a mí me encantó, que decía, o sea, seamos tercos. Sí. Entonces yo decía, claro, esa terquedad que tiene Eufrosina, o sea... El no ya lo tienes. Se terca. Un no, persiste. Más un no, pues... Pero si tal que te dicen sí, pues ya chingaste. Ya la hicimos, exactamente. Y con otra frase que también me quedo y que va un poquito con todo esto que estás platicando, duele no ser vista. Sí, duele esa ser frase a mí de verdad me llegó, pero como tú hoy lograste ser vista, que todos te veamos, que todos te admiremos, que todos te queramos, siendo terca. Y diciendo lo que yo pienso. Y si incomoda, pues ni modo, ¿sabes? Que es un poquito lo que siempre le digo a los jóvenes. Arrebaten el espacio que les corresponde. Y arrebatar no es un término de soberbia, ¿sabes? Es ocupar lo que nos corresponde, ni más ni menos. Y si al resto del mundo le incomoda, pues ni modos. Como dicen ellos como jóvenes, pues que se pongan lentes y que no nos vean, y la que soporte, ¿verdad? No, y sabes otra cosa, que el ser diferente, muchas veces como jóvenes no queremos ser diferentes, no quieren ser diferentes. Y el ser diferente enriquece. Es que todos somos diferentes, o sea, nadie es igual. Todos los que estamos aquí somos diferentes, en color, en olor, en gusto, en hablar, en tonalidad, ¿sabes? En tamaño. Nadie es igual. Pero sobre esa gran diferencia, el reto es cómo construimos esa gran igualdad de oportunidades para que se dé esa movilidad social que, pues, a final del día se busca, ¿no? Que es que el ser humano construya su propia historia y que cometa sus propios errores. No, bueno, me encanta. Hoy eres madre. Sí, soy mamá de hoy Diego. ves la vida distinta. La maternidad cambió, Eufrosina. Yo no quería ser mamá. Sí. No quería ser mamá, pero se dio. Y hoy Diego, pues es mi maestro también. Porque imagínate ser feminista y tener un hijo, es mi mayor maestro de la vida, ¿sabes? Porque me ha enseñado cada cosa. Por ejemplo, no hace mucho, yo le decía a Diego, le dije, pasa los vasos, por favor, sé caballeroso, ¿no? Y me dice, mami, yo no estoy al servicio de las mentes débiles. Y yo, ¿cómo? Te estoy diciendo, mamá, no había por qué que me dijeras, sé caballeroso, por ende lo tengo que hacer. Y entonces al decir caballeroso es que tu mente es débil, no lo puedes hacer tú. Me dice, parte de mi responsabilidad que me has dicho es que yo tengo que colaborar. ¿Por qué tienes que poner esa palabra? Y yo, ups. Entonces dije, sí es cierto, ¿no? Entonces educamos, decir, sé caballeroso. O el que la niña abre la puerta a tu hermanita o deja que tu hermanita inicie. Le enseñamos a la niña a que siempre alguien le tiene que dar el espacio para que llegue. No, que vaya y arrebate el espacio, que vaya y abre y patee el espacio, que lo empuje ella lo puede hacer, porque es valiente, porque es chingona, porque es guerrera. Pero entonces, ¿cuántas cosas como adultos inconscientes, de manera uso y costumbre, lo damos, ¿sabes? Y Mócate, les digo, me ha dado unas cachetadas, dices, ups. ¿Cuántos años tiene hoy Diego? 11 años. 11 años. 11 años, ya es maestro de su mamá. Ya es maestro de su mamá. Entonces, pues mi responsabilidad es entregar a un buen ciudadano a mi país.
en lo que yo pueda hacer, ¿no? Entonces entregar un ciudadano consciente de lo que le toca hacer, ¿no? Y que siempre sepa que él tiene que construir su historia. Mamá le va a facilitar algunas cosas, pero lo demás es bronca de él, ¿no? La responsabilidad de las decisiones son de él. Exacto. Como son de cada uno. Y pues yo estoy feliz platicando contigo, pero Muchas sé gracias. que hoy tenemos muchas cosas que hacer aquí. Sí. Entonces, te doy unas preguntas nada más rápidas, Okay. para cerrar. Siempre se las hago así a los invitados. Okay. A ver, ¿qué superpoder le darías a las mujeres indígenas para que puedan transformar su comunidad? Superpoder. Libertad. Libertad. Ok. Si fueras a escribir una canción sobre tu vida, ¿cómo se llamaría y qué estilo musical tendría? Pues la de los Tigres del Norte, ¿no? Ok. ¿Y cómo se llamaría? ¿Qué le pondrías? La terca de la montaña, yo creo. Me encantó. Ahí está, para los Tigres del Norte, que la saquen rápido, que le empiecen a escribir la terca de la montaña. Yo crecí, de hecho, cuando yo terminé mi carrera, pues yo quería comprar mi pinche troca, lo saqué a crédito, no sabía ni manejar, llegué al pueblo y todo, o sea, no era el producto material, era demostrar que la educación te permitía eso, ¿no? Y todo. La China llegó con su camioneta y más le abría yo las ventanas y los tigres a todo volumen, ¿no? La China en su troca roja con los Tigres del Norte. Entonces ya está para los tigres. Para los tigres. Si pudieras dar una conferencia global con un solo mensaje en 5 segundos, ¿qué dirías? Las niñas son niñas y no esposas. Ay, ¿qué te hace sentir que has hecho algo bien en tu día a día? O sea, ya acabaste, ya te vas a dormir y dices, ¿cómo siento que hoy sí hice algo muy bien? Pues que hice lo que quise, con todos los errores que conllevó ese día, ¿sabes? O sea, que nunca nos arrepintamos lo que hicimos, porque muchas veces la regamos más que haber hecho lo correcto sin esta frase de haber afectado a alguien, sino que dices, creo que la regué, pues disfrútalo. Ok, me encantó. O sea, lo que pase. Si pudieras tener una conversación con un líder vivo o muerto, ¿quién sería y qué le preguntarías? Más que con un líder, sería con mi hermano, que ya no está. Ay, con mi hermano. Porque fue el primer hombre que me sacó del contexto de mi casa y que me llevaba en el pueblo. Y que creo que sí es líder. O sea, tu hermano lidereó toda esta, a lo mejor, me enseñó a mis 5 o 6 años que se sentía bien padre salirse de la cocina, ¿sabes? Que había algo más que esta cocina. Sí. Y a lo mejor te enseñó a reír. Lo que tú decías hace ratito, que a mí de verdad me llegó y sí sacó la lágrima, el poder ver a tu mamá reírse. O sea, ahorita que decías también, tú diste la oportunidad a tantas mujeres. Por eso hoy a reírse. paseo mucho con mi mamá. Sí, apenas la llevé que ahí. Disfrute. Sí, que se tome sus vinos. Y mi mamá, o sea, no. ¿Y la pasa? Sí, increíble. Increíble. Ok. O sea. Entonces ya nos quedan dos nada más. En tu vida, ¿quién ha sido la persona que más te ha desafiado, que más te ha costado y cómo te ayudó a crecer? Mi papá. Tu papá. Sin lugar a dudas. Con esa. Sí. Ok. ¿Y cuál es tu forma preferida de recargar energías? Después de un día muy largo, lleno de batallas como las has tenido, ¿con qué te recarga? ¿Qué llena Eufrosina? Yo decía hace rato, o sea, como que mi vida es tan rápido que no tengo ni tiempo de decir qué pasó. Pero cuando ya pasa mucho tiempo y siento que ese espacio que yo tenía que haber hecho un día, 2 días, no avanza, obligatoriamente me voy a Quiegolani, obligatoriamente, y vuelvo a ir a mi piedrita, a sentarme ahí 1 hora, 2 horas, ver pasar la nube, ver cómo la nube abraza el cielo y que pues esas montañas se abrazan con el cielo, ¿no? Y ver las figuras que se hacen. O sea, es cuando vuelvo y reencuentro pues el camino y la razón, y lo que me haya lastimado lo dejo y lo suelto ahí en ese espacio.
pues algún día me tienes que invitar a esa piedra, Sí. a Kiegolani, a Sí. recargar la energía, como porque Sí. tu mirada, se llena de todo eso que esos ojos han visto, y entonces algún día me tienes que Sí, es invitar infinito en mi a ver montaña. también eso que esos ojos Sí. han visto. Y pues a mí nada más me queda darte las gracias, de verdad las gracias Sí, de todo gracias. corazón, por compartir esta historia maravillosa, por compartir tus enseñanzas, por dar este mensaje de esperanza, por dar este mensaje de fortaleza, entender lo importante que es la educación, el empoderamiento, la resiliencia, o sea, que creo que nos dejas estas palabras como claves para abrir nuevas puertas, para que no solamente, creo que los pueblos indígenas, como lo comenté, abran puertas, sino para que todos aquellos que queramos transformar nuestro país, abramos esa puerta impulsada por estas palabras y por estos conceptos que hoy Eufrosina nos deja aquí en Charlando y Conectando. Muchas gracias. Si quieres dar un mensaje final. No, pues que compren el libro. De acuerdísimo, aquí porque estamos. cada peso también que se destina al libro va por una fundación. Toda la regalía del libro también va por una fundación que ayuda a mujeres que ya no están. En memoria de mi mejor amiga. Entonces, pues Los Sueños de la Montaña, ahí está. Entonces, pues todos a comprar este libro hermoso. Y además no se van a arrepentir. Está bien, increíble, escrito desde el corazón. Exactamente, y les va a llegar al corazón. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con la tarea de todos comprar este libro, y además de comprarlo, leerlo y que les llegue al alma como me llegó a mí. Con ese hay un capitulito que dice mezcal para el alma. Entonces, sí. Este libro es un tequila, mezcal, vino, refresco, lo que cada uno le guste tomar. Una naranjada con los chavos. Una naranjada con los chavos. Entonces, Exacto. pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Charlando y Conectando. Muchísimas gracias, Eufrosina. Muchas gracias.